R. Muy buenas noches, estimados amigos. Nuevamente con ustedes, la Red de Comunicación Regional presentando e invitándoles a participar en geopolítica en RCR. Pueden acceder a nosotros a través de las distintas informaciones que están en el afiche, tanto en Cable Más, Canal 796, en Facebook y en los otros accesos que allí figuran. Esta noche vamos a abordar el tema desde el punto de vista geopolítico sobre la actual conferencia de las partes de cambio climático que se está realizando en un hermoso balneario para ricos de Sharm el-Sheikh en Egipto. Para llegar ahí es prácticamente el uso del avión lo que posibilita la llegada, lo que desde ya hace pensar por qué ha sido localizada ahí. Y hay varias interpretaciones, particularmente desde quienes realizan cumbres paralelas hace mucho tiempo. No se necesita ser graduado en cumbres para entender que obviamente esta cumbre con esa localización va a dificultar la presencia masiva, como en otras oportunidades, en otras cumbres, de movimientos ambientalistas que dicen no ser políticos, pero que son esencialmente políticos, porque todo aquello que incide en el campo cívico y en el campo público y que tiene una connotación de poder es político, aunque digan que es esotérico o cualquier otra cosa. Esta conferencia de las partes tiene sus antecedentes. El más antiguo, yo por lo menos lo localizo en el año 1972, cuando se empieza a tocar este tema del ambiente y del clima, también ya en el tema ambiental, en Estocolmo. Después, la cumbre de Río ya es la que da la bajada de bandera para el tema climático, y la primera de esta conferencia de las partes es recién el año 95. Yo he asistido a varias de estas conferencias de las partes de cambio climático, sobre el ambiente también, y otras conferencias sobre la diversidad biológica en Poznan. Y no voy a entrar en los detalles, solamente quiero decir que muy pocas veces se analiza con un rigor que tiene dos requisitos estas conferencias de las partes. Por un lado, la experiencia, y por el lado, el conocimiento. Porque hay personas que tienen un buen conocimiento teórico, pero tienen poca experiencia. Viceversa, otras personas que tienen gran experiencia, pero poco bagaje teórico. Nuestros invitados podrán decir lo que les plazca en relación a los temas que yo les quiero plantear. En primer lugar, desde el punto de vista geopolítico, esta conferencia de las partes puede tener algún éxito pese a que no están presentes los principales contaminadores mundiales, excepto los Estados Unidos, que tiene una cuarta posición dentro de los 5 primeros. Todavía puede llegar alguno de los jefes de Estado y de gobierno, porque todo puede suceder en estas incertidumbres y complejidades en las que nos movemos. Pero puede tener algún resultado positivo. Hay algunas declaraciones ya del grupo de G7 vinculado al grupo de los 20, pero la pregunta está presente. ¿Puede tener algún resultado positivo? Viene después de la COVID. Viene en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha desatado en realidad lo que algunos llaman la primera guerra híbrida. No la califico de esa manera, pero tiene alcances mundiales y puede hablarse de una guerra mundial, no todavía en el dominio militar, pero sí en otros dominios de la guerra que desde antiguo siempre han existido. Ahí no estamos descubriendo que el agua hierve. En segundo lugar, ¿puede esta conferencia de las partes juntar y expresar alguna posición de muchos países pobres, subdesarrollados, como se decía antes, o poco viables
más bien en la senda de los no viables, como ha escrito desde el año 94 nuestro invitado, el embajador Osvaldo de Rivero? Esas son algunas preguntas que yo les adelanto para que ellos se manifiesten. Osvaldo de Rivero está dejando la Embajada del Perú en los próximos días. Además de diplomático, es un escritor que tiene varias publicaciones muy importantes traducidas en varios idiomas. Profesor también en la Academia Diplomática y pronto a regresar como profesor en temas geopolíticos en la Universidad de Carolina del Norte. Y una amplísima experiencia como funcionario internacional y también en el ejercicio de la función pública interna por los cargos que ha tenido en la Cancillería y en su momento también en la Presidencia de la República. De tal manera que ahí se conjugan, como yo digo, temas de experiencia con conocimiento. Y lo mismo sucede con José Mansen, cuyo extenso currículum iremos dosificándolo poco a poco. Ahora yo quiero decir que él tiene 35 años en el tema petrolero, con una experiencia en Ocinermin, una experiencia en el extranjero, en la empresa pública, en la empresa privada y en la Amazonía. 35 años no es poca cosa. Y además, por último, acaba de obtener una maestría en la Universidad de San Martín de Porras con merecimiento, con distinción en materia de gestión, solución o transformación de conflictos sociales. Sin más, entonces, los voy a dejar en primer lugar con nuestro aún embajador en Washington y colega del sistema de las Naciones Unidas en su momento, don Osvaldo de Rivero, y me van a disculpar que a ambos tenga la mala costumbre de tutearlos porque ya nos conocemos y me resulta un poco ficticio tratarlos de usted. Adelante, Osvaldo. Gracias, Manuel, por tu invitación. Es muy importante ver desde el punto de vista geopolítico el problema del cambio climático y las conferencias cumbres que se hacen sobre él. Hasta ahora, todas ellas débiles y que no han logrado, ninguna de ellas hasta ahora poner en la meta de mantener la temperatura de la Tierra en 1.5 grados centígrados. La falta de acción de los países sobre las recomendaciones de los científicos, de que piden que todos bajen a la mitad sus emisiones ya, para mantener la temperatura de la Tierra en 1.5 grados, no se han hecho, y por lo tanto los científicos consideran que vamos a 2.7 grados de incremento del calor de la Tierra, lo cual indudablemente vamos a vivir en este planeta de una manera catastrófica constante. Eso hace pues que esta idea mítica de lograr el desarrollo desaparezca, porque indudablemente lo que tenemos que hacer es adaptarnos al cambio climático. Eso no es desarrollo, ¿no? Indudablemente vamos a entrar en una nueva etapa geopolítica y también moral y ética de la humanidad, ¿no? Veo que la humanidad se va a dividir en dos grandes sectores. El sector de Occidente, de Europa y los Estados Unidos, que sí están escuchando a los científicos y van a rebajar sus emisiones de anhídrido de carbono a la atmósfera en la mitad, incluyendo el presidente Biden, que se ha comprometido a eso. Del otro lado, tenemos a la China, a Rusia y a la India y a Norcorea y otros países así como Irán, también totalitarios, que son exportadores de petróleo o compradores de petróleo o uso de carbón, como la China, que no van a seguir esto hasta, han dicho que más o menos en el año 2050 iniciarán una verdadera rebaja, lo cual verdaderamente hace que no se siga lo recomendado por los científicos. El problema de todas estas conferencias sobre cambio climático es que son conferencias diplomáticas, yo soy diplomático, pero y cumbres que mandan embajadores y
y presidentes y todo, y no logran nada, como dice la pobre, la chica esta sueca, Greta Gerber, ¿ah? Bla, 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 bla. ¿No? Entonces, esto verdaderamente es malo, porque esto no es un problema diplomático de negociar, "Oye, yo bajo 20%, tú bajas un poco 30% porque tú tienes más carbón que yo". No, 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 no. Aquí lo que tienen que decir, ¿qué dicen los científicos? Este es un problema de ciencia. Los científicos dicen que debemos bajar a la mitad las emisiones, sobre todo los países industrializados, no tanto nosotros. Este es un problema de los países industrializados que han creado, ¿no? Y los científicos dicen, bájenla, y no obedecen, se meten a negociar como diplomáticos. Esta no es una conferencia diplomática, es una conferencia científica. La Tierra, la, por acción del hombre, del Homo sapiens, que no es tan sapiens, ha probado que no es tan sapiens, ha, ha hecho que la actividad del hombre este, descomponga el ciclo hídrico de la Tierra, o sea, cómo la Tierra maneja el agua. El agua la asegura a través de las lluvias, a través del el alza de los, o no alza de los océanos, ¿no? A través de la creación de hielo para que haya glaciales y esas glaciales sirvan de reserva de agua, para que hayan lagunas, ¿no? Por la lluvia, ¿no? Todo esto se ha descompuesto. Hoy día, de repente, por ejemplo, pongo el Perú. En el Perú comienzan las lluvias en la sierra, los Andes, los glaciales de los Andes están cayendo a pedazos en el Perú ya, ¿no? A una velocidad más grande que los Alpes y los Himalayas, porque la cordillera de los Andes del Perú está más cerca del Ecuador, a las zonas, son unas montañas subtropicales. El deshielo de eso, indudablemente, va a crear una falta de agua notable para irrigar todos los valles de la costa peruana, donde vive el 78% de la población. Lo mismo va a pasar en Chile, lo mismo va a pasar en Colombia, lo mismo va a pasar en Quito, en Ecuador, ¿no? Y en Bolivia, ¿no? Entonces, todo esto va a crear lo que se puede decir un enorme convulsión sociopolítica, porque la falta de agua, cuando no hay agua no hay Estado, ¿no? Cuando no hay agua no hay nación, ¿no? Indudablemente pueden crear guerras civiles, ¿no? Guerras internacionales. Titicaca, por ejemplo, es una gran reserva de agua. Ya veremos qué pasa ahí. Pero la verdad es muy seria. Entonces esto no se trata pues de, de negociaciones diplomáticas. Se trata de aceptar lo que dicen los científicos que están estudiando. El panel científico sobre cambio climático de Naciones Unidas. Tienen que seguir estas normas. Si no tienen esas normas y negocian otras por otro lado, nos están engañando ellos, a sus países, a su gente y al mundo, ¿no? Y hasta ahora no lo hacen. Entonces, por ejemplo, en esta reunión de Sharm el Sheikh, es un balneario de súper lujo, ¿no? En Egipto, lo que han hecho, lo único que se ha visto positivo es la promesa de los Estados Unidos, del presidente Biden, de dedicar 362 billones de dólares para compensar los daños que haga el cambio climático a los países en desarrollo. ¿No? Es el único país que ha votado por eso. Pero ese no es el problema. El problema es que los Estados Unidos baje a la mitad sus emisiones, no que nos dé para resucitar de nuestras catástrofes, ¿no? Plata. Mejor es que bajen las emisiones, entonces no vamos a tener los catástrofes, ¿no? Y lo que pasa es que ningún país desarrollado todavía toma una decisión vinculante como un tratado internacional para bajar las emisiones lo más pronto posible a la mitad, en la mitad, o más o menos al 47%, para evitar la carbonización y el anhídrido de carbono acumulado más en la atmósfera, y evitar así un recalentamiento global del planeta de 2,7 grados.
¿no? Entonces, ese es el problema que existe, ¿no? Pero esta manera de no hacer las cosas, porque el otro no las hace, ¿no? Entre los países industriales, está dividiendo el mundo geopolíticamente en dos esferas, ¿no? Los, los, los europeos y Estados Unidos, Canadá, Australia, es decir, los occidentales, que sí se han comprometido a bajar y van a hacerlo. Y los otros, como Rusia, China, India, que son los que más anhídrido de carbono botan, que no se han comprometido hasta ahora, hasta el año 2050, dice. Con el año 2050 estaremos en 3 grados de temperatura. O sea que yo veo que vamos directamente a un catástrofe, a una situación catastrófica en el planeta, ¿no? Indudablemente. Y en verdad, la próxima guerra fría que va a haber va a ser esa, entre los países que llevan la bandera ellos dirán de la humanidad, salvar a la humanidad, bajando sus emisiones, como es Estados Unidos, que es parte ya de la política exterior de los Estados Unidos, el cambio climático y reducir las emisiones, y también es parte de la Unión Europea y de Australia y Nueva Zelanda y todos los países occidentales. Pero, por ejemplo, no es parte de ningún compromiso jurídico de China, ni de Rusia, ni de la India y otros países del Asia a rebajar estas emisiones. Y esto es lo que va a dividir el mundo. Va a dividir el mundo entre los que bajan, lo bajan por gusto, porque así los americanos bajen a cero sus emisiones y China sigue echando humo a la atmósfera, no hemos ganado nada. Igualito vamos a recalentarnos. Y la India, China y Rusia, inclusive Rusia está feliz con el cambio climático porque ha deshielado todo el Ártico y todo el océano Ártico hoy día es un mare nostrum ruso. Es decir, Rusia ha ganado una ventaja geopolítica tremenda con el cambio climático. Toda la costa rusa desde frente a Alaska, al Canadá y Vladivostok, es ahora un océano navegable bajo soberanía rusa. Ya están construyendo bases militares ahí, y bases navales, y han invitado a China a crear un gran puerto naval y una gran base naval en el Ártico, mientras que Estados Unidos está involucrado en Ucrania. Geopolíticamente los rusos y los chinos han tomado el Ártico. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Osvaldo, hasta aquí por esta reflexión de conjunto que es muy retadora. Yo recuerdo que estos asuntos no se trataban así antaño, pero se juntan también con algo que yo voy a mencionar porque me ha venido a la memoria una importante frase en estilo y en contenido que has dicho. En los años 50, a fines de los 50, Josué de Castro, un científico brasileño, escribió Geopolítica del Hambre. Y en Geopolítica del Hambre consagró la siguiente frase: el mundo, decía Josué de Castro, está dividido entre los humanos, los países que comen y los que no comen por temor de los países que no comen, y aquellos que no duermen por temor de los que no comen. Y hoy día el tema de la biodiversidad, el tema del clima, el tema del ambiente es inseparable también del tema de la alimentación y de la nutrición. Con este tema de fondo, yo quiero pedirle a José Mansen, a Pepe Mansen, que si le parece, haga una entrada en este tema, porque son muchos los temas que se pueden tocar en el asunto de la COP, pero vamos a tratar de concentrarnos en dos ejes fundamentales. Me refiero al tema de la energía, José, que es tu campo principal. Yo sé que también en los últimos años estás incursionando en temas sociales con mucha eficiencia, con mucha responsabilidad y conocimiento. Pero el tema de la energía y que está ligado al tema de las inversiones sostenibles,
porque la única manera de cumplir con las metas de reducción no es con leyes, no es con declaraciones, no es con más cumbres, sino con buenas inversiones. Si te parece, agradecería un comentario, primer comentario de tu primera intervención en este bloque, desde esta perspectiva de la energía y de la sostenibilidad de inversiones que estamos necesitando. Adelante, José. Muchas gracias, Manolo. La verdad que el COP27 tenía objetivos muy claros en este evento, ¿no? Que principal era la meta, era la implementación, se buscan iniciativas y acciones de afrontar retos del cambio climático. Lo que hemos visto es que tenemos un problema, porque resulta que lo que conversaba Osvaldo, de llegar al 1.5, no excedernos, porque estamos ahora en el 1.1 grados centígrados, y no excedernos, pues no lo estamos logrando. En lugar de haber tenido una disminución en el porcentaje de la temperatura, hemos tenido un incremento, en lugar de llegar al 2030 a bajar al 45%, bueno, tenemos ahora un incremento del 11%. Entonces ahí tenemos un primer problema que nos lleva a pensar qué cosa hacer o qué cosa nos está pasando. Entonces, para reducir las emisiones tenemos que hacer algo más. El tema de energías en el mundo, y esto también viene a colación con el tema, disculpa que me vaya por otro lado, con el tema de la guerra de Ucrania-Rusia, ¿no? Que ha tratado y ha trastocado todo este tema del Acta de París, de llegar a un consenso para poder ir bajando el tema de energía y el tema de las emisiones a la atmósfera. Esto ha traído como consecuencia el tema del gas natural y el tema que tenemos, que lo dijo el señor Biden, el presidente Biden, en la cumbre, en este COP, ¿no? Que era una manera de chantajear al mundo con la energía. La energía se ha vuelto indispensable para todos. Está en el caso que Noruega ha regresado a tener que consumir carbón. Y entonces Alemania está haciendo lo mismo. Entonces tenemos un problema de que en lugar de utilizar energías renovables, hemos retornado a las energías fósiles por un problema de seguridad energética de cada país. Esta es la situación que tenemos en el mundo y nosotros no somos ajenos. Nosotros los países más pequeños no somos ajenos a esto, si bien es cierto, entre China y Estados Unidos tienen el 45% de emisiones, emisiones. Es cierto también que los países más pequeños nos hemos visto afectados. Nosotros como país que somos importadores de petróleo, por ejemplo, estamos en un nivel que el costo del petróleo subió tremendamente, pero nuestra industria, que es relativamente menor que cualquier país desarrollado o Europa, estamos a un nivel muy complicado porque el costo de la energía no subió. El petróleo subió, que estaba como 40, 45, 50 dólares, subió a casi 90, 100 dólares en algún momento el costo por barril. Entonces esto nos trae como consecuencia un problema de estabilidad y seguridad energética del país. Entonces esta conferencia, si bien es cierto, se quiere decir, como bien lo decía Osvaldo, es más diplomática que técnica, porque resultó que lo técnico no tiene, porque nos han dado una serie de recomendaciones y nadie las ha hecho. Entonces está ocurriendo que estamos teniendo problemas y esos problemas, ¿no? Nos lo dice la jefe de los 17 científicos que tiene la ONU, la señora Catherine McKenna, que es la presidenta del grupo experto de alto nivel para el compromiso de cero neto de emisiones. Ella, ¿qué nos dice? El cambio climático y el clima extremo está socavando la salud, seguridad alimenticia e hídrica. Lo que hablaba hace un momento Osvaldo sobre la cuestión, el agua. El hídrica va a ser una cuestión fundamental en los próximos años y va a ser un elemento de suma necesidad y va a ser, como decía, de condiciones de sobrevivencia. La naturaleza y la seguridad y el desarrollo socioeconómico de los países.
Este informe lo ha hecho para las Naciones Unidas y está diciendo, señores, tenemos que limitar el incremento de la temperatura porque si no, no vamos a llegar al 2050 con la reducción del 45% y mucho menos se va a llegar al 2050 con emisión cero. O tal vez con uno. No va a poder ser posible. Yo creo que los países no van a llegar, sinceramente no va a llegar, y hay que tener en cuenta que no solamente esto va por un lado de energía, sino por el otro lado también un tema de la diversificación de las tierras y la deforestación que está sucediendo en los países como el nuestro, en la cual la deforestación impulsada por el cambio de uso de tierra y la agricultura, que es causante del 11% del efecto invernadero global, ¿no? Tenemos una gran agresión del tema de la deforestación, que lo hablaré en la siguiente intervención, Bloque. ¿no? Que nos está llegando a temas muy complicados. Entonces, creo que la energía para nosotros va a ser fundamental y esta energía la va a ser mucho más alejada para los países pequeños del tercer mundo porque el dinero con el que tenemos para invertir, para reemplazar energías renovables, no las tenemos. Somos países que hemos entrado en crisis económicas después de esta pandemia y luego del incremento de combustible. Estamos en una crisis y no hay dinero para invertir en el tema de energías renovables. Por más que tengamos en decretos y normas que dicen que vamos a cumplir, pues lo cierto es que no hemos hecho gran cosa por mejorar las condiciones ni tener energías renovables. No las tenemos. Tenemos proyectos muy pequeños, muy puntuales, y uno de ellos es lo que tú decías, Manolo, el tema de la Amazonía. El tema de la Amazonía, cómo hacer para poder llegar energía a la Amazonía, es un tema muy complicado por la lejanía de los pueblos, porque inclusive no tienen energía interconectada a la red eléctrica y se sigue quemando combustibles sólidos, combustibles fósiles, se sigue quemando residual en el Electro Oriente, en Iquitos. Entonces es todo un problema que no solamente es cuestión de lo que tenemos hacia afuera, que tenemos que cumplir con los compromisos del Acta de París, sino tenemos que vernos hacia nosotros mismos y el espejo nos refleja algo que no queremos ver, que no tenemos ni siquiera un plan energético que nos permita saber qué cosa vamos a hacer y cómo vamos a poder hacer. Hay mucha poco conocimiento sobre los temas de energías renovables y cómo hacer y cómo aplicarlas en cada sitio. La gente a veces dice, bueno, si tenemos viento, ponle pues una aspa para que pueda generar con una turbina energía eléctrica o ponle en la celda pues paneles solares, y no es esa la solución. No hay una solución, no hay una discusión mucho más técnica para lo que queremos hacer para los próximos años, porque definitivamente estamos muy atrasados, que hemos quedado muy a la saga de lo que es energías renovables. Hoy en día se habla de la masificación del gas natural a través del Estado, porque queremos utilizar el gas que es menos contaminante que los combustibles fósiles, a pesar de que el gas es metano, que es mucho menos contaminante. Sin embargo, no tenemos un plan maestro que nos guíe de aquí al 2030 y 2050. No tenemos un plan maestro. Tenemos muchas cosas escritas, pero nada de ejecución y de técnicos que puedan ayudarnos a salir de esta situación en la que estamos. Esta es una cuestión, como dijo Osvaldo, es una cuestión técnica, no es una cuestión política, no es una cuestión de diplomáticos, es una cuestión técnica si queremos conservar y poder llegar a este nivel, porque lo que le va a pasar al mundo nos va a afectar mucho más a nosotros. Acuérdate que nosotros somos el país que siempre vamos a tener problemas de efectos de la naturaleza, nos va a afectar fuertemente y las condiciones nuestras no nos va a permitir salir rápidamente de los desastres, sobre todo naturales, que podemos tener, como son pues todos los que conocemos. Entonces, visto eso de ahí, considerando de que tenemos que trabajar mucho, el tema de energía en el Perú es muy grande, que no lo hemos calculado, no lo hemos hecho y tenemos un tremendo retraso con referencia porque no hay inversiones, no hay dinero. Sin embargo, quedaron estos países
más grandes, más económicamente más poderosos, en solventar y ayudar a los países más pequeños, pero parece de que nosotros no tenemos ni la predisposición de querer salir hacia adelante con estos temas de energías renovables y mejorar, sino que seguimos dándole vueltas a las cosas de lo que teníamos antes y decir no, no al petróleo, sí vamos a las energías renovables, pero no decimos cómo queremos salir con las energías renovables. No es solamente decir vamos a poner paneles solares, vamos a tener eólica, vamos a hacer cualquiera, hidráulica, lo que quieran, sino tenemos que tener un plan, tenemos que tener los expertos trabajando y la gente preparada para este tema de que se nos presenta. Es un tema netamente técnico para mí. Gracias, José. Yo voy a discrepar contigo muy cordialmente. El contenido es un tema técnico, pero la forma como se viabiliza es transformar eso técnico en una prioridad de la sociedad, por lo tanto de la ciudadanía y de aquellos que deciden. Creo que en eso estamos de acuerdo. Yo debo entender lo que tú has señalado en el sentido que lo ha expresado inicialmente Osvaldo, que no se pueden tener soluciones entre comillas diplomáticas si no se cumple con las exigencias científicas y técnicas que ustedes han subrayado. Me quedo con eso. Yo quiero ofrecerle la palabra nuevamente a Osvaldo Rivero con una microintroducción. Tú has señalado muy bien la decisión del gobierno estadounidense que ojalá se mantenga y que no vaya a cambiar por oposiciones de la Cámara de los Diputados del Congreso, que se mantenga el compromiso de inversión para la adaptación y mitigación mundial del cambio climático, que tiene relación prácticamente con los 4 temas principales de la agenda, que es lo que ha anunciado la administración del presidente Biden, que ha salido mejor parado de lo que muchos esperaban y lo que muchos querían del proceso electoral interno, que aún no ha terminado, ¿verdad? Aún no ha terminado, faltan algunas elecciones complementarias. Mi pregunta concreta en este contexto, Osvaldo, es el siguiente. ¿Se puede seguir haciendo creer a la gente que la cooperación, o sea, la cooperación se entiende básicamente lo no reembolsable, o aquello que se paga de una manera muy simbólica en cuanto a los intereses de los préstamos? Y lo que mucha gente olvida es que los préstamos se pagan en dinero o con soberanía. Entonces, podemos seguir haciendo creer a la gente o permitiendo que se crea que es la cooperación y no las buenas inversiones y coinversiones aquellas que van a permitir realizar la ejecución, poner en valor parte importante de ese dinero que ha sido declarado como prioridad de inversión por parte del gobierno estadounidense. Y este criterio vale para todos, vale para todos. También puede valer para las inversiones chinas en materia de minería o de agua o lo que fuera, de cualquier país. Ese sería el punto que te rogaría un comentario, Osvaldo. Bueno, en Estados Unidos la ayuda, la adaptación al cambio climático no es pues una cooperación como la que había en los años 60, 64 para el desarrollo, ¿no? Para, que se puede decir, los países ricos tenían que dar el 1% de su producto bruto en ayuda. No, el cambio climático en Estados Unidos y en el mundo va a estar hecho como un negocio. Ahora, un negocio en el sentido que, como habías dicho tú, que verdaderamente no sea pues una forma de destruir a los países pagando una deuda enorme, ¿no? John Kerry, que es el delegado de Biden para ver las cosas del cambio climático, todos los temas y las inversiones, ¿no? Se entiende con las compañías americanas están preocupadas por lo que pasa en el Perú, ¿no? Debido a lo que pasa en los países andinos en general, ¿no? Consideran que esa zona va a ser una zona de turbulencia social cuando falte el agua. Y para ellos es una zona geopolítica peligrosa.
¿no? Hay interés, pero quieren cooperar, pero no cooperar, sino a través de inversiones. ¿Por qué? Porque piensan que ahí sí es necesario antes que entren los chinos. Es una cosa así también geopolítica. Pero los americanos están dispuestos a prestar dinero en una forma buena, pero como un negocio, ¿no? Ellos, por ejemplo, pongo un ejemplo. El problema del Perú es agua, va a ser agua. Vamos a reducir la cosa, agua. Los científicos del panel de cambio climático consideran que más o menos en el 2030, el Perú estará casi sin agua. Prácticamente se habrán terminado los glaciales, las lagunas se habrán secado ya prácticamente. No sabemos nosotros si tenemos agua subterránea, nunca hemos hecho un censo del agua subterránea que tiene el Perú. No les interesa a los políticos eso. Bueno, entonces el problema va a ser el agua, ¿no? Y la forma de lograr agua ¿por qué va a ser el problema el agua? Porque en toda la costa del Perú está el 78% de la población peruana, desde Piura hasta Tacna, el 78%, y sin agua eso, las ciudades van a ser un infierno social, ¿no? De delincuencia, de brutalidad, de lo que pasa cuando les pasan a los mamíferos falta de agua, que nosotros somos animales también, en ese sentido. Entonces, yo coincido en todo con José Antonio Martín, lo que ha dicho, el agua es el problema, pero nosotros tendríamos, el agua es el problema y el problemaza son las energías fósiles. Hay una reunión entre el agua y las energías fósiles. Si vas a hacer conseguir agua con energías fósiles, bueno, estás botando nuevamente más CO2 a la atmósfera, pues no, eso sería una locura. El agua, ¿qué tenemos que hacer? Hay agua, felizmente, tenemos la suerte de tener el Océano Pacífico. Ahí hay un montón de agua, ¿no? Tendríamos que comenzar a hacer desalinizadoras de agua, desde Piura hasta Tacna, pero con energías solares desalinizadoras. Es imposible que el sol, entre valle y valle de la costa hay desiertos, y cae sol todo el año, gratis. No se le ocurre a un peruano invertir en eso, no se les ocurre. Chile lo ha hecho. Chile tiene hoy día casi el 50% de su energía es solar. Lo logrado con los chinos. Con los chinos no han hecho en Atacama, entonces, ¿no? Y nos va a vender energía a nosotros. Han dicho que si necesitamos energía, nos va a vender energía solar, ¿no? Que la hacen electricidad y la venden, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que podríamos hacer es con energía solar mover desalinizadores de agua, hacer los acueductos para irrigar las ciudades y la agricultura de la costa, que es la que exportamos. De la costa exportamos $2.000 millones a Estados Unidos. Sin agua vamos a perder todo eso. Entonces, pero no, el problema es que no hay conciencia de cómo vamos a enfrentar el problema del agua. Y no hay conciencia sobre un debate importante sobre las energías fósiles, ¿no? Y la sustitución de ellas por energías renovables, no solamente por el agua, porque también hay otras formas de contener energías fósiles que no son, aparte de la solar, el viento, y también inclusive en el norte de Escocia hacen energía de las olas del mar, ¿no? Han puesto una especie de ¿cómo se llama? De turbinas y se mueven con las olas y obtienen energía. Entonces también podríamos hacer eso, ¿no? Hay un montón ¿no? Pero no hay un debate sobre eso político, porque esto es una decisión política que tienen una política de Estado, que no existe sobre el agua, que se nos viene a terminar en 2030, 10 años nomás, dos periodos presidenciales, nada más, y vamos a entrar en una sequía terrible, ¿no?
Y eso va a ser la inviabilidad del país como Estado-nación, pues absolutamente. Un país inviable, ¿no? Ya tiene síntomas, ¿ah? Con toda la lucha política que hay ahí, ya tiene síntomas de inviabilidad. Me acabo de enterar que hay un escándalo sobre los pasaportes, ¿no? Que se han equivocado de chip y les han puesto un chip que el pasaporte, bueno, no vale ya, no puede entrar a Estados Unidos la gente, no, no sé qué laberinto hay. Yo anoche vi que había como 18.000 personas en el aeropuerto gritando, ¿no? No sé, las migraciones ha puesto un chip equivocado, dice, yo no entiendo. De los pasaportes diplomáticos, inclusive también. No sé qué han hecho, no sé qué trampa han querido hacer, no sé. ¿No? O sea que ahora en este momento no tenemos, los peruanos no tenemos pasaporte. Pero ya es inviable, ¿no? Una cosa así, ya es una locura. Bueno, si, pongo esto como ejemplo para ver lo difícil que será meter en la cabeza de los políticos peruanos que sin agua no hay Estado ni nación. No lo entienden, no lo entienden, ¿no? Y tal vez pues lleguemos a la turbulencia social que va a haber, ¿no? Cuando no van a esperar que termine el año 2030, ya una caída de agua importante en las ciudades de la costa, va a tener turbulencias sociales, políticas importantes, ¿no? Muchas gracias, Osvaldo. Es un punto excelente el que has introducido. Yo únicamente, antes de cederle la palabra a José para que continúe con los temas que él quiera seleccionar, querría decir que la otra dimensión del asunto del agua está en la cosecha de agua, en la retención de agua y administración de agua en las alturas, porque esto es lo que ya se está haciendo. Incluso Chile lo hace en el desierto. Incluso Chile lo hace en el Sí, desierto. Suiza lo hace también, lo está Suiza. haciendo. Pero eso se termina también, porque eso es una reserva de agua que se va a usar. Y después ya no va a llover, y ya no se van a llenar las lagunas. Es cierto, y eso también me lleva a mí a otro tema que yo siempre he insistido, y es el hecho de que los ríos que tenemos en la costa, todos los ríos de la costa, todos echan sus aguas al mar. No tenemos ni un solo río, ni siquiera pequeño, que tenga una administración o manejo integral como se está haciendo en otras partes. Y esto es una llamada de atención porque eso no lo resuelve la cooperación, ni una ley, de una declaratoria de esas que se hacen en el Congreso, se declara de prioridad nacional. No, nada de eso. La única forma de resolver eso es con inversiones, tampoco con el presupuesto de operaciones de un distrito, de una provincia, ni siquiera de un gobierno regional, si es que sigue el camino de la inversión que le demora entre 8 años si es que no hay interrupciones por corrupción o por algún otro elemento natural que existe en el país, ¿no? Y en consecuencia se necesita, como dicen ahora los jóvenes, un combo, un mix de medidas, ¿sí, Osvaldo? Sí. Mira, John Kerry acaba de contactar más o menos unas 30 transnacionales americanas dispuestas a hacer inversiones, porque como repito, el cambio climático, a la adaptación al cambio climático no se va a hacer con ayuda internacional de regalarle dinero a un gobierno que a veces lo usa mal o se lo llevan, no. Los americanos quieren hacer inversiones, además por el problema de los chinos también, ¿no? Bueno, Perfecto. y ya Kerry ya ha contactado eso para que todas estas compañías ayuden, por ejemplo, a poner desalinizadoras de agua en el Perú, ¿no? A hacer, promover el uso de energías renovables, y ya están hablados, o sea, lo que has dicho tú es correcto y se está haciendo ya en los Estados Unidos, por lo menos. ¿Sí? O sea, les han dicho, vamos a hacer negocios dándole a los países préstamos o inversiones, ¿no? Sobre el cambio climático, que por supuesto, por ejemplo, el agua que produzcan las transgeneradoras de agua, el agua dulce que produzcan, tiene que ser pagada
por los, por los granjeros peruanos que, ¿no? que exportan todo, pues, y toda la Así es, agricultura. porque sería injusto No, pero le que van a dar terceros precios, se lo le dan financien precios, gratis. como dicen en inglés, le van a dar precios affordable, o sea, precios que puedan pagar. Claro, Pero lógico. nadie va a regalar plata en el cambio climático si quieren inversiones. Eso coincide contigo aquí. Excelente, Osvaldo. Este término de inversiones nos lleva al conocimiento y la enorme experiencia empresarial y técnica de José Mansen Bellina, que dicho sea de paso, puedo decirlo, José, acaba de hacer una supervisión o visión o visita técnica a partes del oleoducto norperuano que está prácticamente No. paralizado y que no hallamos cómo dar pie con bola en materia energética y incluso en materia minera. Estamos paralizados y toda parálisis es una suerte de retroceso, mientras el ciclo de inversiones que empiezan con la exploración no se reanude y no se hagan buenas inversiones. No quiero atarte a este tema, sino que lo comento para que tú con toda libertad puedas continuar con tu planteamiento, José. Adelante, por favor. Bueno, has tocado un tema muy sensible que es el petróleo. Lamentablemente el petróleo lo tenemos paralizado en el país, no tenemos más inversiones en petróleo, yo te digo problemas sociales netamente, y a un pésimo manejo que tenemos de proyección de qué hacer. Viajado un poco para ver cómo está la situación y la situación sigue siendo crítica en el Perú. La situación social con las comunidades que le reclaman a quien tiene que reclamarle, el Estado. El Estado no ha hecho nada por ellos, ¿no? El Estado ha tenido la mejor opción, se ha pagado impuestos, ha tenido el canon para repartir, pero ni los gobiernos regionales, ni los gobiernos locales, ni el Estado ha podido poner las condiciones básicas que le corresponde a las comunidades y a los pueblos. Todo ha sido centralizado y ha sido incluso, está dentro de la corrupción. Todo esto tenemos prácticamente paralizado, el oleoducto está paralizado hace 8 meses, está paralizado los lotes que producían petróleo, el 8 y el 192, y solamente ha quedado uno solo en este momento produciendo. Entonces, y ahí tenemos un problema económico de dónde va a salir el dinero y por supuesto más pobreza, menos trabajo, más convulsión social. Por otro lado, tenemos un gran problema que es el tema de cómo hacer para que esto funcione, qué hacer para que funcione y que tengamos y el uso de energías. ¿Qué hacemos con las energías? Si nos vamos al tema de la selva, que es un tema muy, muy sensible, ha sido el tema de la deforestación. Si nos vamos hacia las cifras, ¿no? En el año pasado, nos decían que se había perdido en el Perú la deforestación en el 2020, se había perdido 203.272 hectáreas, se había perdido, lo cual superaba en 54.846 a la cantidad del año anterior. Pero todos dirán, pues, pero estábamos en COVID, ¿cómo es posible que en la época de COVID se haya podido suceder esto? Bueno, pues sucedió, y ha sucedido de una manera impresionante la deforestación. Y esto continúa, la deforestación continúa, y esto está siendo a través del Programa Nacional de Conservación de Bosque para Mitigación del Cambio Climático, sigue siendo monitoreado, pero nada más que monitoreado, porque seguimos deforestando, ¿no? Y esto va a continuar. No hay una manera que controle, porque no hay autoridad, no hay nadie que lo pueda tener el control de esto y ha comenzado a generarse una deforestación muy agresiva, ¿no? Y tal es el caso, por ejemplo, en Ucayali se incrementó en el 2020 el 23%, en Loreto el 17% y Madre de Dios incrementó el 11%. Es decir, cada una de estas tierras deforestadas, ¿para qué ha ido? Que es parte del tema del cambio climático. Las partes de Ucayali y Loreto ha ido hacia el sembrío de coca, siendo ahora uno de los mejores sitios para cultivar coca, que antes era los Andes, hoy se ha ido hacia esta zona de Ucayali y Loreto, y Madre de Dios, pues con la minería ilegal. Todas estas actividades ilegales han generado un impacto muy fuerte
con el tema de deforestación y continúa. No hay manera de controlarla, no hay manera de poder tener, y se blanquea la madera trayéndola a través de los ríos, y se blanquea y se saca del Perú y se lleva a otros lugares. O sea, tenemos un problema de deforestación y tenemos una situación que ni el mismo Estado ha podido controlarlo. Y esto va, continúa, estamos en el año 22 y los cultivos de ilícito de coca siguen incrementándose, ¿no? Entonces tenemos un problema de orden de la parte de deforestación, que es, creo, una parte muy sensible para todo este tema de lo que ha pasado en la selva, ¿no? Entonces, si tenemos problemas de deforestación, no tenemos energía ni siquiera fósiles, porque no sabemos, no es que no podamos invertir en fósiles, se puede hacer con todos los temas de cuidado del medio ambiente. Sin embargo, no tenemos la posibilidad porque tenemos unos pasivos ambientales que se han quedado ahí y que no han sido solucionados ni por las empresas que lo causaron, ni por el Estado que le tenía que obligar a las empresas a remediar lo que hicieron. Entonces tenemos un problema social que nos está, todos los días nos va a alocar con los problemas y siguen incrementándose de acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo. Se ha incrementado en este último mes nueve conflictos más. Hay Tenemos nuevos, 9 nuevos. una cuestión que se vuelve inmanejable, los conflictos sociales, y tenemos cada vez más conflictos, y lo que hacen las poblaciones es reclamarle a los propietarios o de las minas, o a los operadores de las minas, operadores de hidrocarburos de las industrias extractivas, son los que tienen que poner el pecho, porque el Estado simplemente desapareció. El Estado desapareció hace muchos años, ¿no? Entonces, simplemente se dedican a poner mesas de diálogo, mesas técnicas, mesas para conversar, pero nunca tenemos, el actor siempre se lo quieren pasar al señor que está en el lugar. Entonces, ahí tenemos un gran problema este problema social, esta convulsión que nos va a generar, y lo que decía hace un momento, esto va a generar mucho más problemas de orden. Por ejemplo, el tema del agua va a generarse un tremendo problema. Si lo podemos saber, no hace mucho, hace 10 años, ya veíamos que Ica se estaba quedando sin agua. Hicieron pozos tubulares y se han quedado sin agua. Entonces, el gran problema de Ica, por ejemplo, es el agua. Y eso ya lo sabíamos. ¿Qué cosa se ha hecho con eso? Yo lo he visto venir aquí inclusive al que fue presidente regional, a hablarnos del problema del agua. ¿Qué se ha hecho? No se ha hecho nada. No se invierte, no se estimula a que haya una proyección y una política de Estado y una política de poder salir del tema del agua. El agua va a ser un tema, como lo he dicho, va a ser un tema de vida o muerte para las poblaciones. Ahora, cuando hablamos de vida o muerte, ¿qué cosa hacer? Hablábamos de las energías, teníamos energías solar, que es gratuita, ahí está el sol, y tenemos cómo hacer, hoy día ya no existe pues la ignorancia, ni que cuestan los paneles pues que costaban hace 10 años, costaban muchísimo. Hoy día los paneles solares han bajado tremendamente el valor y ha mejorado la eficiencia del rendimiento de estos paneles, ¿no? Tal es el caso, como hablaba, de Chile, Atacama, ¿no? Que han puesto paneles en una extensión de 1.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Que viene a ser casi como la ciudad, como si fuera bastante, casi 9 kilómetros cuadrados, o sea, sí. Entonces, esta situación ha generado para que ellos puedan producir su energía en el desierto, que es justamente lo ideal. No es lo ideal poner en la selva paneles solares, pero sí se puede utilizar, por ejemplo, los ríos que son caudalosos, como el caso de Amazonas, el Marañón, que tienen agua todo el año, poner turbinas. Eso sí se puede hacer, pero eso involucra pues inversiones, y las inversiones son fuertes, las inversiones son costosas, pero eso es lo que vas a tener que sacar para poder cambiar el destino de la selva. Por ejemplo, solamente para poner como ejemplo Loreto, ¿no? Loreto, Iquitos, la ciudad de Iquitos, requiere pues energía
en una cantidad tan grande que no va a ser pues con energía solar, porque tendríamos que deforestar la Amazonía. Necesitamos energía de otro tipo y esa energía tiene que ser hidráulica, tiene que ser a través de turbinas, tiene que ser bajo ciertos estudios y para eso están los técnicos, pero se tiene que tener una política de Estado para poder generar energías renovables. Y como bien decía, si es necesario, este tema de los préstamos internacionales, que pueden ser una forma de cómo mantener la situación de la Amazonía. La Amazonía sigue siendo un elemento indispensable para el equilibrio climático del mundo, pero para eso necesitamos también conservarla y no destrozarla con la deforestación, con la contaminación de los ríos, con la contaminación de sus tierras, porque no existe pues una política que tengamos y que haya podido ejecutarse a través de estos años. Entonces sigue siendo un problema tremendo del tema de la contaminación, el tema de la generación de energía, que la tenemos ríos, tenemos para hacer energía hidráulica, tenemos aire, tenemos para la parte eólica, para la parte sur, que existen también proveedores de energía eólica, ¿no? Entonces se puede hacer, se tiene que trabajar, pero tiene que haber, y eso sí coincido con Osvaldo, que tiene que haber una política de Estado. Si queremos salir de este tema del cambio climático bien parados, el Perú, como lo dicen los señores que acabo de leer el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dicen de que nosotros vamos a seguir dentro de la parte que estamos la demanda, pero sin embargo debemos de saber de que no tenemos industrias y las industrias pues no son la mejor carta de presentación del Perú. Todo lo tenemos que exportar. No somos un país que producimos materia prima, pero no producimos nada de materias finales. Entonces tenemos que comenzar a pensar que tenemos necesidad de también producir productos finales y para eso se necesita energía. Pero no tenemos energía si vamos a estar pensando en que vamos a esperar que llegue muy a lo informal, muy a como dice Manolo, el combo de la informalidad nos ha matado y estamos haciendo pues un plan de desarrollo muy informal. Entonces, conforme nos vamos viendo el problema, vamos peleando, vamos atacando el problema, conforme nos vamos recibiendo, vamos tratando de reaccionar. Entonces, Sí. no somos un país que hacemos planificación, ¿no? Como lo hemos conversado muchas veces, que no hacemos planificación, sino reaccionamos. Un país reactivo y con reacciones no vamos a hacer mejorar la situación energética. Gracias, José. Yo quiero subrayar un punto antes de dar pase a una breve pausa de programa, que lo que se está hablando para que remarquemos esta reflexión con nuestros participantes a través de las redes es que el cambio climático no es tema de cumbres, también es tema de cumbres, pero muy limitadamente. Es sustantivamente temas de buenas inversiones y de mejor gobierno. Si no hay estos dos requisitos de la mano, por el lado empresarial no hay valor añadido y compartido, como se suele decir, y por el lado gubernamental no hay garantías de reglas claras de juego y de respeto a derechos y deberes, no solo derechos, sino derechos y deberes, que son garantías de continuidad. Estos elementos son fundamentales para poder adaptarse al cambio climático, mitigar sus malos efectos, y esa es la relación fundamental que yo les agradezco a ustedes haber puesto sobre la mesa de una manera muy clara y directa. Osvaldo. Bueno, yo creo que el problema fundamental, y puede decir existencial, la amenaza existencial al Perú como país viable va a ser la falta de agua, absolutamente. Hay que tener una política del agua,
primero tenemos que saber cuánta agua subterránea tenemos. Nunca hemos sabido, no sabemos, porque esta puede ser una reserva importante. También ver las lagunas. Las lagunas, claro, mantener que no se sobrellenen mucho porque los glaciares al derretirse hacen riachuelos que van a las lagunas y en un momento las lagunas pueden rebalsarse y crear una catástrofe como pasó en Yungay. Para esto yo he tenido contactos con National Geographic, con el centro de decisiones que está en Washington, y ellos me dieron la razón que efectivamente habían visto que se estaban llenando demasiado las lagunas, que iban a poner un sistema de alarma, ¿no? Y que iban a y también a hacer que el deshielo de los Andes no llegue a ciertas lagunas para no sobrepasarlas pues, de agua y que llegue a formar parte del río que baja del mar, ¿no? Todo eso hay que ver, ¿no? Pero todo implica una política de previsión contra catástrofes y de conservar el agua, ¿no? Como llaman ellos, los suizos, sembrar agua, y están lo que hacen también los chilenos, ¿no? Claro que las lagunas al final son reservas de agua, no nos van a dar agua toda la vida, porque se van a usar como reserva de agua, ¿no? Y la otra parte, que ya hasta Chile también ha hecho, ya tiene más de, creo que 20 desalinizadoras de agua en la costa norte, ¿no? Es usar el agua del Pacífico a través de inversiones para establecer estas desalinizadoras de agua, ¿no? Y de lo posible hacerlas marchar con energía solar, que es más barata que la energía fósil, ¿no? En general, esto sería una forma, podríamos hacer una política de agua, ¿no? Lo importante es pues que debería formarse un comité de emergencias sobre el agua en el Perú. Debería tener esto, ¿no? En donde se inviten a inversionistas extranjeros, se invite a John Kerry que venga y nos diga si puede hacer inversiones para mantener estas desalinizadoras, ¿no? Porque hay que hacer por lo menos 4, son un montón, son 3.000 kilómetros de costa peruana, ¿no? Entonces hay que ponerlas ahora dicen que están haciendo una en Piura, otra en Lambayeque, creo, y después están haciendo 2 en Arequipa, pero se necesitan más, ¿no? Pero no sé qué tipo de desalinizadoras serán, no conozco, pero sería importante invitar pues a Kerry, que ha contratado, tiene a empresas como Amazon, Facebook, unas cantidades de multinacionales, empresas multinacionales, están dispuestas a poner una inversión en eso, porque consideran que el cambio climático ellos debe, como tú dices, debe ser una inversión, ¿no? Que se pague con precios, buenos precios para los agricultores, pero tiene que ser renovable en sentido no solamente como energía, sino también renovable como inversión, no porque nadie te va a regalar la plata y adaptar el cambio climático gratuitamente no puede ni toda la economía de Estados Unidos hacerlo. Entonces tenemos que ver las cosas como un negocio. De otra manera no van a venir. Los chinos tampoco van a venir para regalarnos las cosas, vienen por un negocio. Así es, entonces hay que jugar las reglas del juego. Ahora, ya esto de la ayuda gratis al pobre país, pobres, esto ya no lo hacen porque la mayoría de los países en desarrollo han sido tan corruptos los gobiernos, ¿no? que han comido la ayuda internacional, absolutamente. En África es un escándalo, ¿eh? Se han hecho casas privadas y todo.
O sea que la ayuda internacional está verdaderamente completamente dejada de lado. ¿Ya? Cuando se habla de capitales, se habla de inversiones. ¿No? Porque no van a venir gratuitamente, absolutamente. ¿No? Eh, Otra cosa que debería verse es que sin agua no hay alimentos. O sea que eso es importante, porque no se dan cuenta que no solamente no hay agua en tu casa para ducharte, no hay alimentos. Hasta ahora no se ha inventado nada para crear alimentos sin agua. No existe nada, ninguna tecnología, ¿no? Entonces, es alimentos y el agua también es un elemento para crear energía, ¿no? También hidráulica, ¿no? Y tenemos hidráulica cuando se... Pero toda esta cuestión que digo yo va a perecer en el año 2030 cuando no tengamos agua para mover energía hidráulica. Las, las centrales hidráulicas del Perú van a dejar de funcionar. Entonces no vamos a tener luz, no vamos a tener electricidad. Todo esto está unido, ¿sí? Entonces, y sin agua no vamos a tener alimentos. Entonces, son los tres. El Perú no puede estar pensando en desarrollo, sino en supervivencia. Es el problema, no es de desarrollo, ¿no? Porque ahí se gastan un montón de plata, no tienen ninguna relación con el agua, ¿no? Se quieren desarrollar porque compran autos nuevos, ¿no? El Perú tiene que tener un plan de supervivencia como Estado-nación. Y lo primero que tiene que ver es resolver el problema del agua, de la energía y los alimentos. Sin agua, sin energía, sin alimentos, no hay nación, absolutamente, ¿no? Muchas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias. Yo creo que has enfatizado en cuestiones fundamentales, siempre en términos de doctrina, incluso de derecho, del sentido común. Primero uno tiene que existir, y para existir necesita las cosas que tú has mencionado. Primero hay que ser, luego hay que tener, y para tener no recibir regalo, sino producir valor añadido y compartido. Y por último, al ser, al tener, también el valer más, es decir, hacerse valer como nación integrada, como Estado, y no como nación fraccionada por distintos ismos, entre el más grave, los fanatismos. Le doy la palabra muchas gracias, Osvaldo. Le cedo la palabra a Pepe Mansen para sus reflexiones finales. Bueno, definitivamente tocó un punto neurálgico que es el agua. Sin embargo, quisiera yo tocar el tema de electricidad, porque hablamos del futuro y el futuro lo hablamos de electricidad, lo hablamos de autos eléctricos, sistema de transporte eléctrico, y en el Perú, en estos momentos, la electricidad se consigue el 56.1 a través de hidroeléctrica, el 39.8 por gas natural, y con energías renovables solamente 2.3 de eólica, 1.1 de solar y 0.4 de biocombustibles. Y como bien lo ha dicho, si en el 2030 no tenemos agua, ¿no? ¿De qué vamos a generar energía eléctrica? Que va a ser parte fundamental para poder sobrevivir en el país, todos los seres humanos. Y también quería traer a colación que así como tenemos un problema de electricidad que podría hacerse en 2030, quiero aclarar que sí existe un plan energético en el país, ¿no? Que es el plan 2011-2030, ¿no? Pero que a la larga no ha favorecido a las poblaciones más alejadas de las urbes, me refiero a la parte andina y a la parte de la selva, ¿no? Entonces, esto es solamente para poner en plano qué es lo que estamos hablando del tema de electricidad. Y si nos vamos a la parte de los combustibles fósiles, ¿no? En el caso de los combustibles derivados de petróleo, de 2007 al 2021 hemos incrementado en 62.44% el consumo. O sea, y esto sigue incrementándose. Del año 21 al 22, de septiembre a septiembre, tenemos un incremento de 7%
del consumo de combustibles fósiles. O sea, este consumo ha sido sostenido a través de los años, entonces hacer el cambio de la matriz energética es indispensable. Pero ¿cómo hacemos cambios si no tenemos energía para poder generar energía eléctrica a mayor cantidad? Porque si hablamos del gas natural, el gas natural va a tener un tiempo y ese tiempo se va a acabar. O sea, no es finito, es finito, no es infinito el gas natural, a pesar de que vamos a tener mucho gas natural. José, vamos a tener que tener... Nos está diciendo, discúlpame, pero permíteme esta interrupción, pero se nos está diciendo que hay que masificar, pero yo no he visto, ¿tú has visto algún proyecto industrial que jale otro tipo de servicios del gas? Una cosa. Y dos, ¿qué nos va a resolver la refinería de Talara? Bueno, ahí sí me pones en un compromiso. En primer lugar, la masificación del gas, se necesita industria. Para poder masificar el gas se necesita que el privado, para que invierta en distribuir gas, necesita que haya un punto ancla, una industria ancla para que pueda consumir ese gas, para que llegue a la población de un precio totalmente accesible. Lo que está haciendo en este momento, acabo de leer que el Ministerio de Energía y Minas acaba de determinar que van a ser las empresas de generación eléctrica del Estado quienes van a tener que asumir la distribución. Eso está dentro de la parte de la Constitución como una subvención a las empresas privadas o del Estado para poder hacer ese trabajo de masificación. Pero ese trabajo de masificación más es por un tema de darle gas barato a la población, que por una parte de incentivar la industria y que un privado asuma esta responsabilidad y los gastos que va a interesar, porque hay que tener cierto expertise y experiencia para hacer una distribución de gas. Entonces vamos a tener ahora nuevas empresas que van a comenzar a hacer sus primeras pasitos a tener que masificar el gas cuando no conocemos este negocio. Este es un negocio que lo tienen y lo conocen, y hay que tener experiencia, expertise y tener ser técnicos para poder hacer el tema de la distribución del gas. O sea, no es cuestión de tener solamente troncales. Y solamente para terminar, el tema de la refinería de Talara es una refinería que se hizo para procesar el petróleo pesado de la selva y traerlo por el oleoducto norperuano. Entonces no tenemos petróleo pesado en la selva porque está todo paralizado y el oleoducto está en este momento paralizado porque no funciona, porque no hay petróleo que transportar, y entonces simplemente la refinería que hemos hecho para procesar el crudo Napo, para procesar el crudo de la selva, Loreto, vamos a terminar procesando el crudo Napo de Ecuador, que va a ser nuestro gran proveedor creo yo, de crudos, porque no veo para otra cosa más que vamos a tener ganar el margen por refinación, y no es una solución para nuestro problema de la refinación de petróleo, porque no nos va a solucionar el problema energético. Mucha gente piensa que porque Ecuador está cerca, eso va a resultar más barato, pero ahí hay un problema de ciertas reglas que me gustaría que tú, que conoces el tema, les digas a nuestra gente de qué se trata. ¿Porque está más cerca es más barato, o qué es lo que hace que más o menos tenga el mismo precio que traerlo de otro lugar lejano? No quiero decir de Calimantán del Norte, pero de otro lugar más lejano. Es como cualquier dealer, o sea, el que provee el petróleo crudo son los dealers, no provee, tal vez podrán hacer lo que aparentemente se está tratando de hacer, un convenio de Estado a Estado para esto, pero este es un negocio de que tienen todos los productores de petróleo y que venden petróleo en el mundo. No necesariamente tiene que ser del Ecuador, puede ser de Trinidad y Tobago, que está al otro lado de la parte, pasando ¿cómo se llama? El canal de Panamá, puede ser de cualquier sitio de México, puede traer de cualquier lado. Los barcos se estacionan una vez que cargan de los proveedores, y se estacionan y quedan disponibles para la venta al mejor postor de su petróleo. O sea, el problema es que nosotros tenemos que ahora buscar petróleo, comprar el petróleo al precio internacional del petróleo, o sea, un precio muy alto, y vamos a tener que seguir vendiendo gasolina pues muy cara en el Perú. O sea, no es que por estar cerca del Ecuador
es mucho más, digamos, viable que tengamos un abastecimiento más continuo y no depender tanto de los dealers internacionales, pero al final va a ser el precio el que va a determinar quien compre para la refinería el mejor. Ahora, con esta situación, con este problema de falta de caja de Petroperú, va a ser un problema tener que solucionar y va a tener que ingresar prácticamente como salvataje el Estado para poder comenzar a trabajar. Se nos dijo de que en noviembre comenzaba la refinería a trabajar, ya llegamos a noviembre y todavía la refinería no comienza a producir y tenemos que esperar el primer trimestre del próximo año. Muchas gracias. Eso es bien trágico, porque se habla y se discursea y se hacen reuniones, así como las que tienen que ver con la COP27, reuniones de este tipo para que la gente crea. Pareciera que siguen vigente el pensamiento romano. Los romanos decían, gobernar es hacer creer. Y creo que este asunto es sumamente delicado. Los centroamericanos dicen, nosotros decimos están perdiendo soga y cabra. Ellos dicen, estamos sin Beatriz y sin retrato. Yo les agradezco mucho su contribución, muy bien informada. Quiero que nuestros compatriotas y las personas que nos están viendo comprendan nuestra preocupación. No estamos aquí para arrullar a los oídos o para decir lo que la gente quiere escuchar. Estamos para escuchar a quienes tienen experiencia, sabiduría y un elemento más que ustedes han puesto sobre la mesa, su testimonio de servicio al país. Uno, a través de la acción pública y privada, que es el caso de José Mansen, que tiene una experiencia muy grande en el sector privado como en el sector público, y la experiencia como un diplomático de carrera, como un funcionario de Estado, en el caso de Osvaldo de Rivero. Y yo quiero decir que allá por el 94, cuando el correo de la UNESCO realiza una edición en la cual se entrevista a Osvaldo de Rivero, ya en esos años se conocía por la actividad del equipo de prospectiva de UNESCO que el Perú era uno de los 3 países de las Américas que iba a tener probablemente violencia por agua o guerras por agua. Y yo creo que es importante tener en cuenta no solamente nuestros ríos de la costa, el mar, la Amazonía, sino ver el asunto en su conjunto. Y quiero decir lo siguiente, tenemos el Orinoco y todo el sistema del Orinoco. Tenemos todo el sistema amazónico. Tenemos en Colombia la Amazonía, pero también está el Magdalena y ríos muy importantes. Tenemos el Pantanal en el Brasil. Todos estos están sufriendo un estrés hídrico brutal, con problemas muy graves que han sido ya señalados por ustedes. Pero además tenemos también el acuífero Guaraní. Todo esto es un manto de agua, más las aguas que están en la napa freática de nuestros distintos estados, de nuestros distintos países, incluidas las Guayanas. Y por último tenemos algo que no se menciona en el Perú y que va a ser motivo que próximamente yo les invite a ustedes también a conversar un poco más adelante. El tema del altiplano boliviano-peruano y de los recursos hídricos del sistema hidrográfico y orográfico del lago Titicaca, porque ahí tenemos agua, no solamente tenemos litio, tenemos café, 35% de departamentos básicamente serranos son tierras, regiones, ecosistemas amazónicos en Puno, en Cusco y en otros departamentos más. Y ese es un tema vital para el Perú. Fue vital en la formación del Estado peruano. 1925 el Alto Perú se convierte en Bolivia. Después hemos tenido los problemas de la Confederación y los problemas de la guerra de 1979 y tenemos hoy día tensiones que no han sido puestas en evidencia, para la cual vamos a requerir
espero que no sea un abuso, la contribución de un diplomático con testimonio de servicio al Perú y de un profesional como José y otros más que nos van a acompañar para tratar estos temas que son vitales en una perspectiva geopolítica mundial, porque son recursos que están hoy día vinculados completamente en el mundo, y en todas esas partes se tienen los efectos de esta forma de producir y de consumir que se llama globalización o capitalismo con distintos regímenes políticos, pero el mismo régimen económico productivo, el impacto del ambiente, el impacto del COVID, el impacto de la guerra. Ninguna de estas partes se salva de esos problemas que estamos afrontando, de tal manera que vuelvo a reiterar el valor del testimonio que ustedes nos han dado, porque han puesto la pica en Flandes, y la pica no está en Sharm el Sheikh, está en nosotros mismos para adaptarnos proactivamente y responder en los plazos que ya son angustiosos, porque estamos ya prácticamente con el tiempo contado. Muchísimas gracias nuevamente por esta contribución, y a ustedes, estimados amigos, por acompañarnos en esta responsabilidad que es un servicio que da la red de comunicación regional a través de este programa y otros más que tiene Geopolítica en la red de comunicación regional. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Que se conserven en buena salud como hasta ahora. Muchas gracias, José. Hemos presentado Geopolítica en RCR.